días, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Soy Susana, su anfitriona, y hoy nos adentraremos en la figura que es el verdadero átomo de la geometría, el triángulo. En el estudio me acompañan hoy Santiago Álvarez y Santiago Pino. ¿Qué tal, Susana? El día de hoy estoy aquí para que me expliquen por qué me hicieron memorizarme tantas clasificaciones triangulares en la escuela. Hola a todos. Es que no son caprichos, Santiago. Cada tipo de triángulo tiene reglas diferentes, las cuales cambian completamente el juego. Justamente por ahí empecemos, Santiago. Pon sobre la mesa la anatomía matemática de los triángulos antes de ir con nuestros invitados principales. Está bien. Lo primero que hay que entender es que los triángulos se clasifican bajo varios distintos criterios. Uno de ellos son la longitud de su lado. Tenemos los equiláteros, que son tres lados completamente idénticos. Los isósceles, que tienen dos lados iguales y uno distinto. Y los escalenos, que tienen los tres lados completamente diferentes. Sí, claro, esa me la sé, pero a mí siempre me complicaban eran los ángulos internos. ¿Cómo era esa división? Esa te la respondo yo, Santiago. Si miramos sus ángulos, tenemos el acutángulo, tres ángulos agudos menores a 90 grados, el obtusángulo, un ángulo obtuso mayor a 90 grados y el rey de la trigonometría, el triángulo rectángulo, un ángulo recto de 90 grados exactos. Y aquí viene la regla de oro de la geometría plana, la ley que ningún triángulo puede romper. La suma de tres lados internos siempre y absolutamente siempre es igual a 180 grados. Si modificas un ángulo para hacerlo más grande, los otros dos lados se ven obligados matemáticamente a encogerse para mantener el balance de los 180 grados. Fascinante. Pero para entender cómo esta figura pasó de la teoría a cambiar el destino de la humanidad, hacemos una videollamada doble con la matemática Anaís Soto y el experto en estructuras Miguel Ángel. Hola a ambos, los queremos escuchar puramente hablar de historia del triángulo. Hola Susana, muchachos, ¿cómo están? La verdad me encanta mucho el enfoque que hay, ya que antes de que existieran aquellas fórmulas en los libros, el triángulo salvó a millones de civilizaciones. Por ejemplo, vámonos al antiguo Egipto. Cada vez que el río Nilo se inundaba, borraba las fronteras de los cultivos caprichosamente. Los egipcios inventaban a los tensadores de cuerdas, hombres que usaban sogas con 12 nudos que al formar un triángulo y tensionarlo obtenían un ángulo recto perfecto en el suelo. Replanteaban la agricultura y orientaban a las pirámides con una precisión astronómica. Exacto, Anaís. El triángulo era una herramienta de orden del mundo antiguo, pero el verdadero drama ocurrió en Grecia con Pitágoras y su escuela mística. Para ellos, los números enteros y las figuras perfectas como el triángulo equilátero eran una religión, la firma de Dios. Sin embargo, el triángulo les jugó una mala pasada. Y bueno, Miguel, pero ¿cómo un triángulo puede sabotear a unos filósofos? Mira, Santiago. Al intentar aplicar el famoso teorema a un triángulo rectángulo cuyos lados medían 1, descubrieron que la hipotenusa medía raíz de 2, un número irracional, un número infinito que no se podía expresar como una fracción limpia. Esto destruyó por completo su fisiología de que el universo era puramente entero y ordenado. Se dice que los pitagóricos entraron en crisis existencial tan severa que intentaron mantener el descubrimiento en secreto bajo amenaza de muerte. Un triángulo agrietó su religión. Las cátedras góticas que vemos hoy en Europa no existirían sin el triángulo. El arco apuntado gótico es básicamente la intersección de dos curvas que emulan de una rigidez triangular. Esto permitió que por primera vez en la historia los muros no tuvieran que ser gruesos bloques de piedra, abriendo paso a los enormes vitrales calados. Literalmente ahora sí podemos decir que el triángulo trajo luz a la historia. Esto es todo, chicos, los dejo con el podcast. ¡Qué relatos tan increíbles! Muchas gracias, Anaís. Muchas gracias, Miguel, por este viaje histórico. Volviendo al estudio y con las matemáticas puras, Santiago Pino, hay un concepto que la gente olvida. ¿Cualquier combinación de tres líneas puede formar un triángulo? Para nada. Existe un principio fundamental llamado el teorema de la desigualdad triangular. Y este concepto dicta que para que exista un triángulo físicamente, la suma de las longitudes, de sus dos longitudes, siempre tiene que ser mayor que la longitud del tercer lado, o sea, del otro lado restante. Si intentas unir dos palitos de 2 centímetros,
un palito de 2 centímetros, uno de 3 centímetros y uno de 10, matemáticamente jamás vas a poder armar un triángulo. ¿Por qué? Porque el de 10 centímetros es demasiado largo. Ok, o sea que en la geometría también tiene sus leyes de admisión estrictas. ¿Y qué pasa con los teoremas de semejanza que tanto nos hacían repetir? Ah, los criterios de semejanza y congruencia son los que determinan si los dos triángulos son idénticos o proporcionales. Por ejemplo, en el teorema de Tales nos explican matemáticamente cómo trazar una línea paralela a uno de los lados del triángulo. Y bueno, después de este desglose conceptual en el estudio y la dosis de drama histórico desde la videollamada, admito que el triángulo se ganó mi respeto. Es riguroso en la pizarra y poderoso en la historia. Esa es la definición perfecta de cómo la matemática abstracta le da forma y figura al mundo real. Nos despedimos agradeciendo a Santiago Álvarez y a Santiago Pino, y por supuesto a Anaí Soto y a Miguel Agelis por esa brillante cátedra histórica desde la distancia. Esto fue este podcast y nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós. Adiós.